Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabas de desplomar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber, aquí estamos en una nueva emisión de La Última Frontera. Santi, ya está el invitado acá. Yo te quiero hacer una pregunta que no quería que me la respondas fuera del Epa. aire, que es que yo dije, che, mirá, cortate acá el pelito, no sé qué, cosas que hacemos, vos me decís a veces, cortate acá. Y en un momento yo te dije, mirá lo al invitado que prolijo. Y vos dijiste, y si yo tuviera la facha no sería la misma historia. Quiero saber qué harías si tuvieras la facha del invitado que le vamos a decir. No sé, la verdad no sabría decirte. Yo ¿A qué te hoy, hubieras dedicado si tenías la facha del invitado? hoy creo que estoy en mi etapa Chewbacca o mi etapa Ewok. Más ¿Ubicás Ewok, los más Ewok, Estoy más porque Ewok sí. que Chewbacca, ¿no? Tengo más redondito. Todavía sí. Con los anteojitos. Pero si hubieras tenido la facha del invitado, ponele, que quizás te hubieras dedicado a otra cosa, hubieras, no sé, no hubieras viajado tanto por el mundo y te quedabas acá, ¿qué hubiera pasado? Imaginemos. Yo creo que hubiese sido, como nuestro invitado de hoy, Sí. un verdadero hacedor. Un Claro. hacedor, un maker. Un maker. Un hacedor de estrellas. O sea, ¿vos decís que la facha hace que seas más maker? Y puede ser. Igual, yendo a otra parte, has conquistado a chicas muy lindas, yo lo sé, sin la facha del invitado. No me quemé. No, pero sabemos que tu compañera, la mamá de tu hija, bellísima. Yo la vi, unos ojos tremendos tiene, muy inteligente. No tiene que ver con la facha. la No, seducción. claramente. Eso creen los jóvenes. Los jóvenes creen que todo pasa por el aspecto físico. Pero ayuda. Yo, mirá, te lo digo siendo muy linda. No, pero ayuda. Genera inseguridad también. Puede ser porque por Sí, mi inteligencia o ayuda a por la mi autoestima. belleza. Por mi Ayuda a la inteligencia o por mi belleza. Este, Pero antes. Queremos agradecer, como siempre en todas las emisiones, a nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que explora cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo, la salud y la educación en Argentina. No es un tema menor. Estamos hablando ya varias veces de la necesidad de un plan, de organizarse un poco con esto, porque todos hablamos sobre inteligencia artificial, nadie te puede decir, yo tengo la posta. Si te dice eso, humo. Ellos están liderando en materia de ética, equidad digital, transparencia para un uso responsable de los datos. Esto es algo que vos siempre señalás. La participación ciudadana a través del uso de instrumentos digitales. Y van a poder encontrar todo tipo de reportes e información en @ciudadanía. Ciudadan IA, donde van a encontrar informes sobre divulgación, análisis y monitoreo de impacto social, liderazgo político digital. ¿Será el político del futuro? No necesariamente alguien que sepa inteligencia artificial, tal vez sea una inteligencia artificial. Bueno, ya hay pruebas alrededor del mundo, varias, Sí. hace años. ¿Votarías una IA? Solo lo haría Es más por difícil. rebeldía, en realidad, pero no. No sé si es más difícil. Para o- otra función lo elegiría. ¿Para qué función? Y quizás para que recopile Claro. data, que me digan, que lo usemos como una herramienta. Che, ¿podés recopilar, grabar y que esté auditado, Que sea la obviamente? burócrata del Sí, asunto. eso quizás. Bueno, para todo eso pueden encontrar los informes y el trabajo que están haciendo nuestros amigos de Ciudadanía en @ciudadanía para más información. Bien. Bueno, hoy nos visita un invitado que es, como decíamos al principio, un verdadero hacedor. Y que vos dijiste que era muy fachero. Además, vos estabas diciendo eso. Tiene creo onda, yo creo que tiene tiene su onda. muy buen look. Yo creo que es un artista. Marty McFly. Ronnie Bandini, ¡Bienvenido! bienvenido a La Última Frontera. ¡Bravo! Gracias. ¿Qué es un maker? Un maker es alguien que está representado más por lo que hace que por lo que compra o por lo que usa y que tiene en mente un principio de desconfianza con las soluciones que a priori nos ofrecen las instituciones, las empresas, los gobiernos, los supuestos especialistas. Se diferencia de la tecnología como consumo, digamos, o la tecnología comercial. Sí, esa es la idea.
por más que la corriente mayoritaria sea esa, tenemos un camino alternativo, que obviamente exige cosas de uno tiene que investigar, colaborar, pero es un camino que termina siendo muy gratificante. Me recuerda un poco acá en el ámbito del software, por ejemplo, lo que es la cultura de software libre, Claro. el open source. Pero vos estás hablando ya del ámbito del hardware, ¿no? De la cosa más física. Un inventor. Sí, la palabra en realidad inventor, si bien cuando algunas de estas máquinas empezaron a popularizar, estuvo el tema de cómo me calificaban los medios, ¿no? Al principio decían escritor por una costumbre de archivo, que también era raro, la gente decía porque un escritor hace máquinas, no tenía sentido. Después inventor, que hay puntos de contacto, pero quizá el inventor va por otro lado, en principio, con este tema del deseo de inaugurar algo. El maker no necesariamente siempre está inaugurando algo, y desde luego una diferencia sustancial es que el inventor se apura en patentar y encerrar eso que inventó en general, y el maker, la actitud es totalmente contraria, trata de devolver a la comunidad lo que también tomó de la comunidad. Entonces, a mí me hace mucho esa pregunta, ¿patentaste el dispositivo? Claro. No patenté ninguno, hay 80 publicados y no patenté ninguno. El inventor busca la patente. El inventor quiere ser como el que inventó el cosito de la pizza y hacerse millonario con el cosito de la pizza. Pero el maker es más bohemio, me parece, más como un artista. En algunos casos sí, de hecho, algunas de las máquinas pueden ser incluso tomadas como arte electrónico. La palabra también es relativamente reciente, surge aproximadamente en el 2005 con la publicación Make, la feria Maker Faire, el lanzamiento de Arduino, que es esta placa también de código abierto que creó Massimo Banzi en Italia, todo esto, y bueno, y la impresión 3D, todo este tipo de cosas. Democratizaron. Sí, también porque le dieron a mucha gente que hasta ese momento no tenía acceso. Antes, si vos querías hacer dispositivos electrónicos, era mucho más difícil que lo que es ahora a raíz de placas como Arduino. Entonces, todo eso potenció. Pero obviamente makers existieron siempre. Un ejemplo, acá en Argentina, Juan Baigorri Velar, en los años 30, que él había hecho una máquina para detección mineral y después detectó, se puede creer o no en esto, pero que terminó siendo una máquina para pluvicultura. Entonces, con otros nombres, makers hubo siempre. Es parte de la naturaleza humana. Yo me acuerdo en San Francisco, cuando vivía ya hace muchos años, fui a un Maker Fair organizado por la revista Make. Era el logo de Make, así con letras rojas. Y era impresionante, porque era un lugar, era como el sueño del pibe, donde encontrabas y tenías plaquitas, circuitos, robotitos, sensores, cámaras, y era como un montón de acceso a tecnología para poder ensamblar y construir y hacer cosas, y había chicos grandes. Fuera del circuito comercial. Fuera del circuito Eso es comercial, interesante. fuera de la lógica del producto empaquetado. Y me acuerdo estar fascinado de ver chicos, viejos, grandes, todos reunidos por la vocación maker, ¿no? ¿Existe algo así en Argentina? ¿Cómo es la comunidad acá? Sé que existen algunos grupos, yo la verdad que no, por mis características personales, en general trabajo solo y me muevo mejor así, pero sé que existen comunidades no tan grandes como las de afuera, pero que hacen cosas, los veo a veces en Nerdearla, por ejemplo, hay un stand de unos chicos que hacen unas cosas que están muy buenas y sé que es algo colaborativo, y hay pequeños espacios también en algunas provincias, pero yo no estoy muy en contacto con ellos. ¿Y cómo ves el tema de la obsolescencia programada? Porque de alguna forma hoy te encontrás con dispositivos pequeños, no sé, unos auriculares, que se rompe y lo quiero ir a arreglar, no puedo porque sin conocimiento ni nada está integrado directamente a la batería, no se puede sacar, y quizás es solo la batería que lo tengo que cambiar. No, imposible, no se puede. La cultura maker viene a ser una contracultura a este tipo de situaciones. Se ven limitados, se ve que ahora es más complicado, no están así. Desde mi punto de vista, entiendo lo que decís y en parte es así. La electrónica se hizo muy chiquita y a veces es difícil acceder para modificar algo, terminás rompiendo los dispositivos porque están planteados así. Y por otro lado tenemos este tema de que existen un montón de herramientas que antes no existían y placas que nos permiten fabricar cosas. Entonces es un poco y un poco. A menudo en mi trabajo y otros makers que conozco recurrimos a electrónica un poco más vieja porque eso nos permite trabajar de una forma más cómoda que algunas cosas más modernas. Y el tema de la obsolescencia está siempre dando vueltas, como que en algún punto nos resignamos, pero a veces a mí me pasó con uno de los proyectos que saqué, había comprado un lavarropas
de gama alta y al poco tiempo empezó a fallar y venían los técnicos, cambiaban una cosa, la otra, no andaba y al final me dijeron cambialo y yo en realidad me daba bronca un dispositivo tan grande que costó fabricarlo, almacenarlo, transportarlo y dije voy a hacer algo con esto. Nunca había trabajado con equipos grandes, pero fabriqué en definitiva, o sea, la obsolescencia estaba dictada por la plaqueta, esa plaqueta que es como algo medio esotérico, complejo, que cambiarla sale más caro que mudarte, una cosa así. Y terminé fabricando una plaqueta alternativa desde cero con Arduino y agregándole un montón de funciones lúdicas que el lavarropas no tenía, ¿no? Empecé cambiándole los programas de los nombres de lavados, con cosas que me divertían, agregando notificación del fin de lavado, le puse después la cotización del dólar blue para para el lavado de guita. Y terminó siendo como un dispositivo aparte de que le extendí la vida muchísimo tiempo, un dispositivo mucho más divertido del que fue originalmente. Qué interesante, ¿no? Si los objetos de consumo fueran expresivos de esa manera, ¿no? Tuvieran personalidad. En algún punto le diste como personalidad ese lavarropas. Claro, que aparte, a priori no hay nada de malo en que el mismo dispositivo que uno compra le permita a uno hacer esas customizaciones. Claro. Es totalmente posible. Bueno, no hay un deseo, pero pero ahí con el tema de la garantía es como, bueno, yo lo quiero mejorar. Vos no tenés una propuesta para lo que yo necesito, que muchas veces las grandes compañías o cualquiera, ¿no? En marketing trabajas por personalizar un producto lo que mejor se pueda, que definitivamente es imposible. Pero vos venís, bueno, pero a mí se me ocurre que así lo puedo mejorar y perdés la garantía en ese proceso. Terminan siendo como hasta un acto político contra un sistema que está instalado. Es una transgresión. Sí. Sí, está bien, serían las condiciones y creo que muchísimos de nosotros estaríamos encantados en perder la garantía de un montón de cosas, así que metiéndole mano y tuneándolo, ¿no? Y aprovecho eso para preguntarte, hace unos años atrás, hace más de una década, estaba como esta revolución que se iba a venir, como tantas veces se hypeaba lo que fuera, pero con lo que es impresión 3D. Como que decíamos, listo, ahora me venden los planos de lavarropa, todos soñando, ¿no? Me venden el plano de lavarropa, compro esto y esto y tengo mi lavarropas en mi casa. O tengo la heladera en mi casa, que es más complejo todavía, lo que fuera. Fue una ola divertida. Sí, fue divertido. 3D. Y toda la historia detrás de eso también es como, ¿quién termina llevándose el poder? Si al final termina haciendo los planos, si es de código abierto o no. Estaban las impresoras 3D que imprimían impresoras 3D. Claro. Esa era una célula así revolucionaria. Sí. ¿Crees que puede volver esa idea de la impresión 3D un poco, ya que ahora se imprimen casas? O sea, que podría o se complementa con tu trabajo la impresión 3D. Totalmente. Sí, yo creo que eso de hecho pasa. Después también la tecnología, hace 10 años atrás, 8 años atrás, era todavía muy compleja de manejar. En mi caso, con los conocimientos, también no tenía conocimientos de diseño, pero después de haber aprendido a modelar en 3D, ya estaba yo con la impresora y en mi caso también resultó muy difícil el ponerla a punto, el tunear, el mantenimiento de esa impresora. Entonces me imagino que para un montón de gente fue como expulsivas esas dificultades. Pero esto obviamente está mejorando. Hoy en día la experiencia, antes aparte comprabas la impresora y te estabas 4 horas armándola. Hoy se compra una impresora 3D y son 2 tornillos, 15 minutos, está imprimiendo de manera perfecta. Hay nuevos materiales sobre los que se puede imprimir, entonces que para mí eso no se cayó, eso sigue en funcionamiento y está cada vez mejor. Así que sí, y en el mundo maker, si bien no es que excluyente el uso de la impresión 3D, facilita un montón de cosas. Y yo la uso permanentemente. Recién decías que preferías usar hardware de antes que hardware actual. ¿Qué es lo que cambió en las placas o en la tecnología que era más común antes que por ahí ahora ya no es tan común? Y en muchos casos el tamaño, los circuitos integrados que uno no puede acceder, entonces en la tecnología de antes tenés componentes más reconocibles y todo puede ser interfaceado, combinándolo con alguna placa de ahora. Y después otra cosa que me pasa que le veo más belleza a esos dispositivos, entonces también me gusta aprovechar no solamente las partes internas, sino muchas veces los gabinetes, y eso definitivamente hay un abismo de distancia con todo lo que se fabrica ahora. Sí, yo recuerdo cuando era chico las IBM PC compatibles, las de que abrías el gabinete, cambiabas las placas, podías cambiar el procesador, eran toda arquitectura abierta y con eso uno aprendía un montón, abriendo tu propia computadora y cambiando los componentes. Y hoy es todo esto, ¿no? Todo comprimido, todo integrado, todo. Las laptops
o las notebooks no se abren, no tienen esa posibilidad de... Pero es interesante porque tiene que ver con el quitarte posibilidades o quitarte ciertos grados de libertad. O sea, te dan algo cerrado completamente. Vos estás restringido a ser usuario con Eso. esto. Sí, y además, en algunas marcas compras este producto que se usa con este otro de la misma marca, con este otro de la misma y con este otro que también es de la misma. Entonces es un circuito todo cerrado de consumo. Contanos algunas de tus creaciones. Así. Acá vemos que nos trajiste un expendedor de literatura. Sí, lo ¿cómo tenemos acá. Si querés ir Lo prendiéndolo, A ver si ahora... no hace ruido. Esta máquina es muy vieja, es una de las primeras. Pero ¿De cuándo? ahí empieza a hacer Hace ruido. un ruido, hace un ruido quiero ir a espectacular. Es como Arturito. Vamos a tratar de que no lo haga. Que lo haga. Y esta máquina tiene como 10 años. Esta creo que fue la segunda máquina que hice después de la máquina para leer Rayuela. A ver, ¿la podés apuntar a la cámara si la mostramos un poquito más? Ahí está, ahí se ve perfecto. Y la traje porque estos días estuve trabajando en un proyecto basado en un libro de literatura experimental que se llama I Remember, de Joe Brainard, y después Perec hizo otro libro parecido. Y me interesó forzar a un LLM a que cuente sus recuerdos. Entonces, a través de un script Python y ciertas técnicas, hice a una descarga de un modelo sin censura que metí en mi computadora, obligarlo a plantear sus recuerdos. Entonces metí esos textos acá y los traje para que los imprima. A ver. ¿Cómo selecciona qué va a imprimir? ¿O es medio aleatorio? Le cargué 10, lo dividí en 10 fragmentos y uno selecciona ahí con la botonera qué fragmento quiere y los va tirando. Entonces, O sea, esto está viniendo de un modelo de lenguaje, de un LLM, ¿no? Sin censura. Sin censura, basado en la literatura de este autor de I Remember. claro, le entrego un ejemplo del formato, después le entrego una palabra seed y ya lo que aparece ahí es completamente generado por el LLM y después le metí otra capa que es un segundo modelo que evalúa eso que acaba de escribir, como una capa de edición Claro. que le otorga un puntaje y con eso decidí cuáles incorporar a un PDF. Ok. Y esto es lo que traje acá. Acá hay algún par impresos como para... A ver. Me tengo que, en mi caso, sacar los anteojos para leer. Me acuerdo de Pachera, una aplicación innovadora que te conectaba con los servicios de mantenimiento doméstico a través del algoritmo de intención predeterminada. Me acuerdo cómo saludé al AI asistente mientras estaba sumergido en una red neural y la palabra hola se convirtió en neurón. Un saludo en el mundo tecnológico digital. Me acuerdo de que son todos recuerdos. Me Claro, acuerdo de me aquel acuerdo. túnel lleno de estruendos electrónicos. Esto es como romanticismo de inteligencia artificial. Es espectacular. Me acuerdo de cuando utilicé la máquina del tiempo para transportarme al pasado y al llegar tuve que lidiar con un grupo de niños insistentes que me interrogaron sobre la tecnología del futuro. Esto es En busca del tiempo perdido de Proust, llevado a la inteligencia artificial. Es que sí, es un romanticismo. El autor quería eso, como en el Me Acuerdo, generar nostalgia sobre el futuro. Future nostalgia. Me gusta que dice por Dolphin-Llama 3, Sí. o sea, el modelo, modelo, exactamente. el modelo es el autor. Excelente. Esto es literatura, militante del saber. Esto hacia donde conduce la nueva, la literatura del siglo XXI. Este es el último, el 8, el que hizo. Tiene ahí la firma y la estrellita. Tiene una florcita. Está el I Remember. Empezó por el 4, 9 y el 8. Sí. Me acuerdo que el anciano con un holograma perpetuo, que siempre parecía estar hablando con alguien ausente. Su pantalla bidimensional proyectaba imágenes en su modo pasado en un tono verdoso llamado memoria antigua. Sus dedos trazaban líneas en el aire mientras narraba historias de antaño. Me acuerdo de programar una red neuronal para procesar el reconocimiento facial, mientras mi conciencia se desvanecía en el cúmulo de datos sintéticos. Espectacular. Ese para Maldacena. Sí, re, sí. Igual no es para cualquiera lo que Es escribí. lindo lo que produce el modelito. Sí, es para gente que nos gusta la tecnología. Hermoso. Así que bueno, este es un ejemplo de una máquina bastante vieja. Desde ahí ahora hay muchísimas máquinas. Muchas pasan desapercibido porque el objeto de eso es más para nerds, muy nerds, o para gente que trabaja con IA en dispositivos pequeños. Pero algunos lograron llamar la atención y fue lindo ver lo que generó en la gente, ¿no? Antes de ir a los virales, yo te quiero preguntar, ¿esa máquina estaba así? ¿Vos qué cambiaste, qué ¿Cómo, sacaste? ¿Cómo el hard? ¿Cómo fue el camino a llegar al expendedor de literatura? ¿Cómo llegaste? No, esta máquina está hecha de cero.
de cero. Tiene adentro una placa de Raspberry, que es como una Sí. computadora muy pequeña, con sistema operativo Linux, una impresora térmica, una pantalla LCD 16x2. Vos le fuiste agregando la pantalla, fuiste agregando... Sí, en realidad la primera versión, cuando yo empecé a hacer esta máquina, no tenía impresora 3D ni sabía cómo modelar, entonces, y fue como una especie de desafío. En ese momento yo en el ambiente que me movía era la literatura under, había hecho la máquina para leer Rayuela y después surgió la idea de hacer esto y mis amigos me decían, no vas a poder, esto se hace en China, vas a tener que Claro. una matriz, fabricarlo allá. Entonces conseguí la impresora, conseguí la máquina y el primer gabinete que tuvo fue una caja de fibrofácil que la corté con un serrucho, que de hecho debe estar ahí en las redes todavía la primera versión. Y después este gabinete lo diseñó una gente que me ayudó a colaborar en el proyecto y después ya yo tuve impresora 3D. Ok, y ahora vayamos a los virales, o sea, porque de repente tu nombre empezó, tus videos, lo que estabas haciendo empezó a aparecer en distintos lugares y la gente decía, ¿viste que existe ese que te corta el reggaetón? ¿O viste que empezaron como muchos? ¿Con cuál vamos, Santi? ¿Cuáles fueron tus hits? Yo acá tengo Reggaetón, Bigón y Ring GPT. Esos fueron, sí, dos más o menos recientes. Bueno, Reggaetón Bigón justo es el que más hablé por todos lados, así que la anécdota es bastante conocida. Un vecino que escuchaba reggaetón a la mañana, muy Sí. fuerte. Y Es espectacular la anécdota. Si era Contala, pues, bueno. si era rock psicodélico, ¿no lo creabas? bueno, justamente parte del interés que para mí tuvo hacer el Reggaetón Bigón fue ese, pensar en el vecino que quizá esa mañana pone un tema de otro estilo y no se lo bloquea y únicamente le bloquea el reggaetón. Eso me pareció como particularmente interesante. Claro. De hecho, gran parte de la complejidad de ese dispositivo estaba en la parte de inteligencia artificial Claro. para reconocer el estilo. Exacto. Yo lo podía haber hecho más sencillo. De hecho, después saqué, porque el Reggaetón Bigón terminó siendo un dispositivo complejo de fabricar. Yo publiqué el tutorial, di un workshop en Nerdearla, otro en EcoParty, pero aún así, para el que no está acostumbrado, no es un maker, tiene muchos pasos y es muy complejo. Y después termina siendo un dispositivo más sencillo que se llama Pocket Gun, que ya no reconoce el estilo y es solamente tocando un botón. Pero en el proyecto original me parecía muy lindo que tuviera esta capacidad de discernir y solamente activarse con un estilo. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿qué es lo que corta? Yo estoy en mi casa, tengo un vecino como vos. Yo, por ejemplo, yo sí sé que está conectado, por ejemplo, a Spotify. Lo que hago es cortarle Wi-Fi. Yo haría eso. Pero lo que vos hiciste es más complejo Es porque... mucho más sutil el ataque. Claro, es como, esto no funciona, detecta la métrica musical y entonces con inteligencia artificial. Pero ¿cómo es? Tiene que ser una persona que está conectado, no sé, A con mí Spotify. me hubiese vuelto loco el tema. Hubiese tardado mucho en darme cuenta. Porque claro, te imaginas, No pensás. primero se cortó el router. No. Pero anda, ¿por qué? Es muy sutil. O sea, Sí. Jamás hubiera imaginado que había alguien del otro lado fabricando una máquina para eso. No. ¿no? Toda la gente me decía, ¿por qué no fuiste y le tocaste la puerta? Que es lo más sencillo. Pero eso también está, bueno, la corriente de las máquinas que hago yo tiene un nombre que es Contracultura Maker, que es una construcción que se hace sobre la cultura maker y parte de esos principios no escritos está el tratar de proponer máquinas que nunca van a lo más sencillo, sino al revés, siempre a cierta extravagancia. Y en este proyecto lo representa bien. Y sobre lo que me preguntabas de Sí. cómo funciona técnicamente, Sí. la máquina tiene configurado el MAC address del parlante Bluetooth, o sea, la música Ok. tiene que salir por Bluetooth, si no, no va a actuar. Y lo que hace, trabaja en dos etapas. Primero está monitoreando el audio. Ese audio que monitorea lo manda a un modelo de Machine Learning que fue entrenado previamente para reconocer algunas características particulares del estilo. ¿Qué pusiste? ¿Mucho Daddy Yankee? ¿Qué fue el tracklist o qué le pusiste para ¿Con que qué diga entrenaste la red Sonic? Claro, neuronal? ¿qué dataset? El entrenamiento fue en principio traumático porque Tuvo que... Tenés Tuve que que escuchar aumentar tu reggaetón. pesadilla para poder vencerla. claro, o sea, conocer al enemigo, básicamente. Exacto. Así que no, lo que hice fue bastante sencillo. Entré a YouTube, busqué varias canciones, las descargué, después las pasé a mono, le bajé la calidad, porque para el entrenamiento de Machine Learning no hace falta que tenga la calidad disfrutable, no tiene nada que ver con los patrones que uno detecta. Sí. Y después también yo soy músico, entonces algunos conocimientos de música me permitieron achicar el problema y lograr que con pocas canciones el índice de detección aún fuera bueno. Por ejemplo, este tema de escuchar los temas de reggaetón, uno sabe que hay una columna vertebral rítmica que es siempre la misma, las frecuencias de eso son más limitadas de todo lo otro que uno puede detectar, y eso ayudó a reducir el problema. Bien. Entonces ese modelo está dentro del dispositivo, monitorea, lo envía a inferencia, si el porcentaje es mayor a un límite que está marcado, pasa a la segunda etapa que es el ataque o el Bien. contraataque, porque primero ¿Vos te sentiste atacó atacado? el Entonces- estilo, entonces
Y ahí pasa básicamente lo que hace es realizar un montón de peticiones al parlante Bluetooth, que por más que esté paireado, la mayoría de ellos, no todos funcionan igual, pero muchos aún escuchan peticiones externas. Entonces, no sabía muy bien cómo iba a resultar. En algunos parlantes que probé, desconecta el emisor. En el caso del vecino, esto no lo lograba, pero fue deteriorando la calidad del sonido y después terminó corriendo el parlante del lugar. Así que el problema es eso. Mirá, Ronnie, afectando la libertad de expresión. Ronnie, mirá lo que estabas haciendo. ¿Tu vecino se enteró de esto en algún momento? En realidad no lo conocí porque es pared con pared de Sí. una manzana, o sea, tampoco sabía muy bien cuál era la puerta, Sí. pero probablemente después de que salió esto quizá pensó ese día que yo... Lo habrán pensado todos mis vecinos. Cuando le empezaba a andar mal algo debía estar yo ahí con una máquina. Te piden cosas, por ejemplo, mirá, ya estoy, no encuentro el repuesto, no sé cómo hacer, sé que queda no sé, en Indonesia, tal vez, esto es de una cámara, o sea, te piden, hay gente que vos trabajás, haces productos para la gente. Yo trabajo haciendo dispositivos con una rama de la inteligencia artificial que se llama Edge Machine Learning, que eso son cosas muy puntuales y con distintos tipos de placas. Pero después sí me pasa esto, que la gente me pide en general cosas pero muy absurdas. Me hace acordar mucho en la época de la literatura, era bastante común que viniera alguien y te dijera, si te cuento mi vida, vas a escribir un libro. Sí. Y ahora pasa lo mismo con este tema de la gente proponiendo, que aparte a veces lo hacen en un tono confidencial, como que no me lo quieren contar porque la idea es tan buena que le puedo robar la idea, no sé, pero sí, me pasa El famoso bastante. miedo a creer que te pueden robar la La idea idea. mágica, que a veces pasa. No vale tanto la idea, vale la ejecución. Y pero también sabemos casos de gente que dio la idea, el otro ejecutó y se quedó con la idea, pero da un poco de miedo, pero es cierto que generalmente vale la ejecución. Pero algo que nos puedas contar de alguna así, no sabemos el nombre, alguna muy bizarra, hayas hecho o no. Muchas en el orden de lo ilegal, qué sé yo, desde clonar tarjetas a distancia. Sí, muchas cosas de ese tipo que obviamente las rechazo porque si uno se pone a pensar, quizá Reggaetón Bigón también hay una zona media gris, Claro. Pero eso me parece divertido e interesante y lo otro ya no me parece Sí, divertido. juega con el va sentido por- del humor. Lo del Va por otro reggaetón. lugar, claro. Pero recibo pedidos permanentemente, sí. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué otro viral? ¿Y Ring GPT? Ring GPT surgió a partir de una problemática para muchos, este tema que te tocan el timbre para interrumpirte muchas veces, los que trabajamos y en un día te tocaron el timbre. Algunos pedidos obviamente son auténticos, después hay, no sé, en mi caso, muy variados, desde los evangelistas, vendedores de medias, toda esta industria de los pedidos de ropa. Entonces, un día que tardé un poco en atender el timbre, habían robado los bronces de la puerta, salieron corriendo. Industria de pedido de ropa, me gusta A mí, la a categoría. mí me tocan el timbre. Yo le eso. tengo preparado un Sí. kit, yo toda la semana siempre tengo algo, yo les doy. Lo que a mí sí me preocupa es cuando voy por la calle caminando, pero estoy viniendo para acá, y hay alguien en la calle me dice, ¿tenés ropa para regalar? Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Qué me saco? Le digo, vení a casa, estoy por acá, pasar el fin de semana, pero sí, industria del pedido de ropa, sí. Y de vuelta, como es lo que pienso, ¿qué máquina podría solucionar esto? ¿Qué dispositivo sin que yo tenga que intervenir? Entonces ahí estuvo la idea de conectar el timbre a ChatGPT. Entonces un timbre porterito tradicional, le saqué la electrónica, le cambié la electrónica, atiende, después graba la respuesta, le pasa un text-to-speech, el proceso inverso, reconoce el texto del audio, lo manda a ChatGPT y después notifica vía Telegram y le pone la respuesta a la persona que tocó el timbre. Y ahora recientemente me pidieron para un concurso modificarlo y aplicarle un concepto nuevo, que ahí va, no tan nuevo, pero del concepto de agentes, entonces le hice una modificación posterior para que en este caso ya a través de agentes de IA decidan a qué herramientas recurrir para determinar si abrir o no una puerta. Tiene algunas funciones Wow. más de las que tenía ¿Y originalmente. se dieron interacciones interesantes entre la gente de IA y la persona que estaba tocando el timbre? Sí, me pasa a menudo que ni bien lo puse, disminuyeron, ya no pasaron tanto. Es algo que Ya te también me tienen pasó. fichado. Acá hay robots. Sí. Estos Tal son cual. robots. Bueno, el Pocket Gun también lo llevo encima a veces y cuando estuve en Brasil dije, bueno, ahora va a haber un montón de gente con parlantes, reggaetón, voy a empezar a pagar parlantes y de repente nadie ponía música y los que ponían música era una música hermosa que no me daba ganas de pagar. A criterio de Así que, Ronnie, ¿no? Música que es un absolutista del sonido, básicamente.
Me doy cuenta, porque el reggaetón le molesta que una industria millonaria. A Fito Páez le gustaría esto que salió a bardear el reggaetón hace poco. Sí, o los que dicen que la música electrónica, o sea, depende, uno puede elegir, o tiene a Ronnie que lo puede ayudar, porque después de última, no sé, quizás puedes dar una mano. Hay gente que te dice, mira, Ronnie, llegué hasta acá. O sea, y lo que me está faltando es encontrar la conexión y te empieza a explicar técnicamente. ¿Te acerca gente y vos sos medio como un mentor también de algunas personas? No sé si mentor, pero bueno, el año pasado di muchos talleres de contracultura, de inteligencia artificial y también modelado 3D para makers, entonces se da ida y vuelta y después participo en algunas comunidades donde es bastante común en los proyectos que tengo publicados que me hagan consultas porque muchas veces son el punto de partida para máquinas de otra gente, entonces en la medida que puedo siempre trato de orientar a la gente que me consulta por ahí. Sí. ¿Y hay alguna cuestión que escuches? Porque recién hablábamos de agentes de inteligencia artificial, que hoy los agentes, es como ay, como algo nuevo, y el mismo inteligencia artificial, sabemos que la parte generativa, después de, Transformers y demás, es como que hizo un escalón así mucho más alto, pero tiene décadas de inteligencia artificial. ¿Hay algún hype que estés viendo ahora? O, por ejemplo, con robótica, que de repente vemos esos videos que, mira lo que hace el robot, saltó de un primer piso y todo esto, conceptos que vos, con tu conocimiento, digas, mira, hermoso lo que estamos viendo, pero la aposta es que es muy difícil hacer algo así, no es tanto como lo están vendiendo. ¿Qué es lo que ves que está muy hypeado? Y el tema de los agentes, claramente, pero tampoco creo que sea humo, tiene como una base detrás y aplicaciones prácticas. También el riesgo que veo ahí, desde mi punto de vista, y lo que yo estuve haciendo es esto de delegar un montón de acciones, o sea, una libertad absoluta para los que venimos de la programación heurística, donde todo estaba muy determinado y siempre todo era rastreable. Algo no funcionaba, entonces podías ir atrás del código y ver exactamente qué había pasado. Las variables son estas, fue por acá, era muy sencillo hacer ese rastreo y toda esta noción de agente ya básicamente le estamos delegando las decisiones a una especie de caja negra. Sí. Es difícil de auditar y es difícil de explicar qué es lo que pasó ahí. Eso, yo programé algunos agentes y es lo más loco que hay, que tenés que ir indicándole con prompts cómo querés que se comporte y no es determinista. Entonces, yo me acuerdo con el agente del Partido de la Red, un agente que habla de las leyes y trata de ofrecer. Yo quería que la gente siempre ofrezca dos visiones, una liberal, una progresista, pero la certeza de tener claridad que la gente iba a comportarse de esa manera no la tenía hasta que ponía a la gente en acción y veía si efectivamente, y eso es muy contraintuitivo para el programador que siempre estaba acostumbrado a tener control casi hasta la última coma de lo que hacía su creación. Es como medio como una cosa viva también en algún punto que no... es muy llamativo eso de la inteligencia artificial. Sí, uno tiene también ciertas herramientas, ¿no? La definición de temperatura, top P, top K, los tokens, pero así todo a veces te puede pasar uno tiene algunas cosas en producción y son salidas que son absurdas, que uno nunca las vio antes. Se va del guión. Atajando, claro, algo medio extraño que siempre responde, así que sí. Vos arrancaste siendo escritor, podemos definirte como escritor. ¿Hay algo de literatura en todo esto? Depende a cuánto vayamos para atrás. En realidad, en rigor, arranqué siendo programador. Ok. Porque en los años 80, yo soy del 74, y no me acuerdo bien exactamente cuándo, pero un tío que había comprado una microcomputadora para su empresa y no la pudo usar, la terminó dejando en mi casa, entonces... ¿Qué máquina era, te acordás? Era una TK-85. Mirá. ¿Cuántos años tenías? No me acuerdo bien, pero creo que debía tener 9, 10 años. Debía ser Nene. algo así. Y la enchufé al televisor y mi primer acercamiento con esa máquina fue un poco unos ecos del futuro, porque claro, mi intención era hacer lo que hace la gente hoy en día con ChatGPT. O sea, yo apareció el cursor y le empecé a escribir como si eso hubiera estado conectado a algo y como si hubiera sido capaz de reconocer el lenguaje natural, que obviamente no pasaba. Como la película de Matthew Broderick, War Games. Computadora, quiero que tires los misiles. Bueno, llevó 30 años llegar hasta eso. Llegó. Tal cual, pero es interesante porque creo que vos lo decías antes, que mucha gente habla de la revolución de la IA, pero todos los que hacemos, yo tengo libros de mi infancia que se llaman Inteligencia Artificial con programas para Commodore, TK y Spectrum, así que claro, esto viene de hace un montón, y el Perceptron es de los años 50, o sea, son cosas que vienen realmente de hace mucho tiempo. Así que ahí empecé a programar porque era la única alternativa que tenía
para usar esa computadora, leer el manual y empezar a programar. Y después la etapa en la que empecé a escribir fue bastante posterior, ya en la universidad, por ejemplo. ¿Y cómo fue esa metamorfosis a escritor? ¿Cómo escribís ficción? Sí, fue un poco más gradual. Obviamente cuando yo era chico y programaba no existía el chauvinismo tecnológico de hoy en día, uno no andaba hablando así abiertamente, me gustan las computadoras, porque era lo peor que podía hacer. No, eras A un nadie- rarito. A nadie le interesaba. No era cool. No, como y es además hoy. muchos sabíamos que estaba ahí todo. O sea, yo siempre estuve muy vinculada con nerds. Yo no siento que soy una nerd, sino que me vinculo con y me siento cómoda en ese ámbito. Pero sí era cierto como, bueno, los que están ahí, de hecho en la serie es como, bueno, están en el sótano, están allá. ¿Vos y eras hoy, una chica truc. popular? ¿Eras de las chicas? ¿Eras una cheerleader? Te voy a decir que me juntaba con las divinas, pero las divinas tenían medio lío que se hablaban mal una de la otra, no sé qué. y Sí, son me, bravísimas las divinas. me fui con las outsiders y los outsiders que escuchaban Lacrimosa, Radiohead, pero me iba muy bien en el colegio. Está bien. Entonces medio que combinaba, lo que más o menos como soy ahora, era la misma. Sí, pero nada, comprender un poco también, a mí me viene la idea de que tenés tantas cosas en tu cabeza y soluciones posibles, y veo que los políticos muchas veces es como que no tienen ni idea. Necesitaríamos gente como vos, que ante ciertas problemáticas que pasan en una villa, que pasan en cualquier lugar, cheto, incluso donde sea, donde hayan personas como vos que puedan proponer o que armar como un instituto de makers para soluciones de la población. ¿Podría llegar a servir de alguna forma? ¿Vos formarías parte de algo de ese estilo? Difícil, juntarme con otra gente ya me resulta complicado para pensar, pero entiendo lo que decís y estoy seguro que hay gente que está cerca de la política que tiene también conocimientos similares. Sí, algo que noté también en estos tiempos de dar talleres, que mucha de la gente que se acercaba no estaba tan preocupada por las cosas que tenía que aprender, es decir, me falta, no sé, programar en C++ o me falta electrónica, y muchas veces el tema era la creatividad. No se me ocurre nada para hacer, no se me ocurre nada para modificar, todo está hecho, no tengo ideas, que es parte de esta modernidad donde la gente está desesperada, donde a uno le cuesta darle espacio al ocio, que el ocio es necesario también para crear. O sea, la creatividad se declama mucho, pero después es difícil practicarla y pocos lugares te dan esa libertad para hacerlo, desde un trabajo hasta uno mismo con su propia vida, ¿no? Ese fue un tema y un descubrimiento de este último año con los talleres. Claro. Y sobre los libros que te estaba preguntando Santi, sobre la escritura, acá nos trajiste un par. Sí, son un poco viejos los dos, pero los dos los traje porque uno se llama El sueño Colbert, y es la historia de un chico que quiere comprarse su primer loft, inspirado en la publicidad del perfume. Sí. Ay, sí, Ah, ¿en serio? la famosa publicidad. Exactamente. El Colbert. Acá dice el sueño Colbert. Ahí. Y consigue su primer trabajo en tecnología como soporte técnico de un software antivirus, y entonces tiene ese tema tecnológico ahí dando vuelta. Y este otro que se llama Macadam también es como una persona que está, después de una experiencia laboral muy difícil en tecnología, pasa a trabajar en el camión de repartos de una juguetería. Entonces los dos tienen ese componente tecnológico. Así que, ¿En qué año los escribiste? Ni me ¿Te acuerdas? acuerdo. Más o menos. ¿En qué andabas vos? No me acuerdo, debe decir por acá en algún lado. 2007, Bien. y este fue posterior. Colbert 2007 y este posterior. ¿Seguís escribiendo o escribe la IA ahora? No sigo escribiendo como antes, que era una actividad bastante importante y monopolizaba casi todo mi tiempo, pero sí, algunas cosas sí, y especialmente también la divulgación de los proyectos que hago, y a veces que investigo alguna historia y rescato alguna historia, la escritura está muy metida ahí. ¿Sentís que la inteligencia artificial juega un rol creativo importante en el desarrollo de pensar historias o de pensar cosas para contar? ¿O cómo lo ves? Porque hay poca gente que tal vez tenga tu perfil. Yo creo que siento que está la gente que por ahí va a Puan, Coincido. o a sociales, y que es puramente escritora y reniega de la tecnología, y está la gente de informática, de ciencias de la computación, que tal vez no tiene mucha vinculación con
con el mundo de las artes o, Yo o igual, la literatura? igual sabes que conozco varios, quizás no que están en la parte de o sea, makers, pero sí con la parte de hacking y que escriben, porque medio que a veces flashean en historias que sucedieron de verdad, entonces necesitan trasladarlas, pero esta combinación es un poco más amplio lo que hace Ronnie. Es eso y el hacedor incluido en un lugar, tenés tiempo para, pero en la ciencia misma, Santi, vimos que los físicos teóricos que estuvimos entrevistando, alguna vinculación con la música, necesitan como caer en el arte para... Tenemos 2 hemisferios al final, Sí, ¿no? sí, pero es cierto. Bueno, esto que contás a mí, de hecho, me pasó un poco lo que venía contando antes, que antes no andabas diciendo soy programador. Cuando entré al secundario, que fui a la ORT, oculté totalmente, curiosamente, porque seguí, de hecho, la especialidad de computación, pero ahí no conté nada de esto y empecé, ni bien empecé el secundario, a tocar la guitarra y mi vida cambió y todo lo que hice los años que estuve en ORT fue tener una banda y tocar la guitarra. Fuiste un adolescente, básicamente. No, de hecho, no tenía ni siquiera computadora en mi casa. No, Mirá, no programaba, ¿en serio? no me interesaba, no hice absolutamente nada con Tuviste eso. un corte abrupto con la computadora. Totalmente. Te Después, salvaste justo a esa edad, está bueno por ahí. Sí. la literatura fue negar la música también, hacer literatura, y después ya en esta etapa lo que empecé a entender es que todo parte de una misma búsqueda y que en realidad sumás integrando todas estas cosas y ya no lo veo de manera tan excluyente. ¿En qué proyectos hoy ocupan tu libido creativa? ¿Qué cosas que se pueda contar? ¿Estás trabajando o te generan intriga o te dejan despierto la noche? Y mucho con retrotecnologías, a veces me acercan, estoy en un lugar ahora un poco privilegiado donde las cosas que a mí no me llegan naturalmente por el camino que hago yo de investigación, me las alcanza gente alrededor, entonces descubro proyectos que no conocía, que me parecen apasionantes, y después también a veces me dan placas nuevas para probar, entonces eso a partir de ese hardware sale alguna idea. Y mucho últimamente es ineludible inteligencia artificial, ya sea machine learning y ahora muchísimo todas cosas relacionadas a LLM. Así que siempre que puedo trato de combinar la inteligencia artificial en las máquinas. Y mientras más absurda sea la integración, más me gusta. Con eso que dijiste me dispara una idea que, a ver vos qué opinás, que con Santi muchas veces debatimos a ver de qué forma desde Argentina hacia el mundo podemos hacer desarrollos que la inteligencia artificial esté incluida. No digo desde Argentina 100%, sino que puede incluir, haya inputs desde afuera vinculados con inteligencia artificial, pero para que la industrialización, ese proceso de agregado de valor, venga desde Argentina. Y medio que caemos un poco en pesimismo los dos porque decimos, che, sale muy caro, Santi dice, vale tanto el poder computacional, es un montón de plata, está complicado, pero no vamos a perder las esperanzas. Vos que sos un hacedor, ¿creés que se puede desde Argentina hacer desarrollos de inteligencia artificial con un poco más de autonomía? Me refiero a autonomía para Argentina y de un poco menor dependencia de las grandes tecnológicas, o usarlo de una forma que nos dé un equilibrio y no perdamos como, bueno, la privacidad por completo. Sí, creo que se puede. Obviamente si estamos hablando quizá de los fierros, eso es un poco más difícil, pero nada de lo que uno hace está completamente separado. Quizás vamos a tener una dependencia en usar máquinas y servidores o alguna cosa de afuera, pero todo está entramado y no podemos hacer algo de cero y separado. Así que creo que acá la contribución principal puede estar en el lado de la programación todavía. Yo creo que, a diferencia de alguna gente que dice la programación murió, también es algo que ya uno lo más viva niega. que nunca. Creo que por ahí hay un montón de cosas para hacer o de innovación en cómo se emplea para unas cosas que a priori otros no se les ocurrió. Así que sí, totalmente optimista con eso. Recién mencionabas tus talleres. ¿Cómo la gente se puede contactar con vos? ¿Y de qué consisten estos talleres? ¿Qué se pueden encontrar ahí? Los 3 talleres, igual este año no tuve todavía tiempo de retomarlos, porque bueno, se dieron, últimamente son tiempos medio raros y estoy como reactivo a cosas que pasan y no pude tomarme el tiempo para retomarlos. Pero di Contracultura Maker, donde vemos un poco historia de la tecnología, vamos hacia atrás a entender máquinas, autómatas, robots, cómo este planteo también influye en los dispositivos que uno elige hacer, cuestiones de diseño, Bruno Munari, o sea, cosas que van para atrás y también ejercicios creativos para identificar ideas. Ese es uno de los talleres que más me gusta dar. Después, inteligencia artificial para makers, donde a diferencia de otras cosas que hay, es específicamente
cómo meter modelos de Machine Learning en pequeños dispositivos, cómo instalar LLM en también pequeñas máquinas o haciendo llamadas a las API y lograr que los dispositivos tengan capacidades a veces asombrosas. Buenísimo. ¿Eso tiene un LLM metido adentro? Este no tiene, podría tenerlo tranquilamente. Pasa que este Se tiene como conecta. 10 años y tiene un Raspberry muy viejo. Entonces yo le instalo acá un LM, sería lentísimo, Claro. pero por el mismo tamaño, un Raspberry 5 acá y podría estar generándolo acá. Y también con este puedo conectarme a internet y hacer llamadas a la API de OpenAI y también resolverlo. Pero Hermoso. en este caso no lo está haciendo. Está bien, pero hay una forma, me parece interesantísimo eso de comprimir, pues es extremadamente complejo, ¿no? Un LLM y lograr meterlo en un hardware compacto. Pero un a desafío. Sierra Rans, cuando vino, él mostraba, viste, los experimentos que también hacía, mirá, es como una Sierra Rans argentina Sí, de la alguna verdad. manera. Y hablaba de eso, cómo mantener la privacidad, trabaja en Nvidia. Él entonces nos contaba cómo de manera local tener toda esa data y que quizás puede servir para escuelas que no están conectadas a internet, más allá que está Starlink y demás, pero para poder trabajar y darle una oportunidad a otras personas que quieren cuidar privacidad o no quieren compartir su data o no tienen acceso a internet. Está bueno tener esa información. Creo que lo que hace Ronnie es desarmar un poco un montón de misterios o glorificaciones y lo lleva como herramienta, una extensión suya para poder dar soluciones como ad hoc. Y eso creo que lo que nos da otra vez es un poco del poder sobre la tecnología y no la tecnología sobre nosotros. Sí, tal cual. Igual muchas de las máquinas, estas justo las que hablamos, tienen como alguna utilidad, pero hay otras que son directamente absurdas y no la tienen, y el único tema es investigar una tecnología, contar una historia, o ponerse desde, no sé, unos anteojos que hice en función al caso Ibarrola, que no sé si lo conocen. No, contanos. Hace unos años el gobierno de la ciudad contrató un software ruso de reconocimiento facial y lo instalaron en los puntos de transporte y una persona del sistema lo reconoció, que tenía apellido Ibarrola, lo metieron preso y después de varios días que estuvo preso descubrieron que era un error. Entonces después creo que hubo una cautelar o algo y bloquearon el uso de este sistema. El error, curiosamente, uno dice, bueno, la culpa es de la inteligencia artificial opresiva que nos mete... No, acá fue un error humano, el empleado que tenía que cargar el nombre se equivocó el segundo nombre de la persona, entonces identificaron bien, pero esa persona no era prófuga. Claro, Así lo metieron claro. preso. Sigue pasando eso, ¿eh? Claro, bueno, Qué Más de 100 qué personas. garrón comerte unos días en cana por algo así. Sigue pasando, pero por tema de base de datos. ¿Por qué están nuestros nombres ahí? Nos llevan. Pero es error humano también, ponele. Error O una humano. intención humana. Y bueno, a raíz de eso también medio lo que está establecido es no podés, porque aparte las notas que salían en los diarios decía, por más que te pongas anteojos, no podés evitar que te reconozcan. Entonces, después de esta idea lo que hice fue plantear unos anteojos bastante torpes y rudimentarios, pero para ocultar las facciones ante la detección de la ubicación de las cámaras. Entonces es un caso también, no tiene aplicación realmente práctica, nadie va a ir con esos anteojos horribles que te tapan la nariz. Y te No tapan sé, el ojo. yo para una manifestación quizá me lo pongo en los tiempos que corren. Pero bueno, ese sí es un Está ejemplo. bueno, camuflaje frente al capitalismo y vigilancia. Hay ropa, se vende, sale muy Hay caro. unas ropas, sí, ¿no? Pero de Que te- todo hay. Con patrones, es sí, verdad, sí, con sí, sí. patrones o algunas. ¿Son Incluso caras? menos, hay muchas muy caras, sí. ¿Ah, sí? Sí, hay del busito este que decís, no, pero hay otras que hacen como que no llegue y rebote, como que Ah, tienen mirá. una implementación un poco más por el tipo compleja. de textura sí, y de tela. Sí, de la tela de lo que está hecho. Pero después está simplemente ponerse una máscara que te queda muy parecida a la de Alien, ¿viste? El de Breaking Bad, muy parecida, y con eso también simula ser otra persona. Sí. Interesante. Bueno, ¿y cómo te podemos contactar en las redes? Ah, espera, antes. Eso. Eso. El Epa. Jules Thief. Traje este PCB que diseñé, que es un circuito que es muy lindo filosóficamente. Permite, el nombre es ladrón de Jules, que hay como una relación también auditiva con joyas, ladrón de joyas. Y lo que permite hacer, se le conectan unos componentes que son fáciles de conseguir y permite aprovechar el remanente de las baterías. Uno cuando tiene una batería en general debería tener unos 5 y baja el voltaje 1,2 y ya no sirve para nada, pero tiene un remanente que pueda ser aprovechado, y en estos casos con este circuito uno las pilas que las iba a tirar las pone acá y te potencian un LED por muchísimo tiempo. Mirá. Incluso motores. Hace poco llevé una obra a Fuego Austral, que es la edición local de Burning Sí. Man, Sí. y llevé un par de obras donde directamente toda la parte de movimiento de esas obras estaba con este tipo de circuitos los 4 días del evento. Mostramos, a ver si se ve ahí. ¿Lo hiciste vos? El PCB sí. Pero es un circuito que se conoce, hay muchas variantes de este circuito, ¿no?
Así que fuiste a Excelente. Fuego Austral, Me sos, gusta la música. sos Werner. Voy sí, hace unos años. No sé si me calificaría de Turner, pero voy, sí. No, Che, hermoso. Ronnie, ¿por dónde te encontramos en las redes? En todas las redes sociales, Ronnie Bandini con B larga. Bueno, Ronnie, espectacular. Me encantó el viaje tecnoartístico que nos propusiste, Sí, bueno, vemos que es un artista, es un sensible. claramente, con todas las letras. ¿Algún libro que nos puedas recomendar, además de los tuyos, a los militantes del saber que nos miran en La Última Frontera? ¿Qué recomendarías a quienes quieran introducirse tal vez a este ecosistema o a este mundo más maker? Y últimamente, por el tema Maker, más que libros, hay muchas cosas en las plataformas donde nos reunimos, en, no sé, webs como Hackaday, Hackster, ahí van a encontrar absolutamente todo. Y después libros para los que les interesen ya cosas un poco más retro, historias de la tecnología. No sé, se me ocurre Takedown, que es el libro que cuenta la captura de Kevin Mitnick por Tsutomu Shimomura. Es un libro divino, muy bueno. que habla de Linux y quizá al que le interese ya más eso, es un lindo libro para recomendar. Free Excelente, gracias. Kevin, se decía en los 90. Bueno, fuiste Kevin, No, yo era muy niño. muy nenito. Pero liberaron a Virgil Griffith el otro día. Sí. ¿Sabes quién es Virgil Griffith? No, pará, había visto que en la BitConf estaban invitando a... ¿Cómo se llama? ¿A la DEFCON de este año? No, en la hay un... Déjame que lo busco. Virgil Griffith es uno de la Para comunidad de que lo busco. Ethereum que hizo una transacción en Corea del Norte de Ether hacia alguien en Corea del Sur y lo agarraron en el aeropuerto de Los Ángeles por haber por haber violado sanciones internacionales como ciudadano americano. Y presumo, qué sé yo, Estados Unidos tiene como esta cosa de donde se mueve un dólar, es la jurisdicción de los Estados Unidos. Le hicieron un juicio, se tuvo que declarar culpable y tuvo 7 años preso, condenado por 7 años. Recientemente liberado, yo le escribí unas cartas impresas y por correo postal porque no podía tener acceso a una computadora. No, muy bueno. Y nada, lo liberaron la semana pasada. Virgil Griffith, amigo de Vitalik y de toda la comunidad de Ethereum. Seguramente venga a Buenos Aires tal vez para la DevCon a fin de año. Así que... No, lloraba de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht. Que hay un evento en Estados Unidos de Bitcoin y él está invitado. Sí, va a ir a una conferencia de Como Bitcoin. una especie de BitConf en de acá, Miami. pero sí. Es que Ross es más línea Bitcoin por ahí. Claro. Era Bitcoiner, ¿no? Silk Road funcionaba con Bitcoin. Sí, a pesar de todas las cosas que se dicen de los caminos Y paralelos. le va a agradecer a la comunidad que obviamente mucha gente donó dinero para sus abogados y para su caso, que en el caso de Ross más grave todavía, tenía 2 sentencias de cadena perpetua. Y fue indultado. Y fue indultado por el presidente Trump, Ni más ni menos. a quien le agradeceremos ese gesto, hacia ese guiño Mientras Obama había indultado a nuestra compañera acá atrás. acá a Chelsea Manning, correcto. El activismo y la tecnología siempre en los límites de lo que el poder permite, no permite. Ronnie Bandini, bienvenido. Muchas gracias por venir a La Última Frontera. Gracias. Y por compartir un poco de tus creaciones con nosotros. Yo voy a preguntarle a él cuando me digan, che, mira lo que se dice además, le digo, no, Ronnie, para vos decime la posta, esto es así, es mucho humo. Y él me va a decir, no, esto sí es posible, esto es imposible. Blockchain con inteligencia artificial, ¿es posible o no es posible? A mí me encanta. La idea de Quiero saber. reconfigurar a la tecnología como que no sea simplemente algo de consumo y que inspire el hecho de que podamos ser hacedores, makers, gente que construye, que hace y que no solamente se queda con lo que le dan. Me parece que es culturalmente algo muy valioso, algo muy importante. Y sobre eso, y por eso hacemos la Última Frontera, para inspirarlos a ustedes a que también se animen a ser makers el día de mañana. Esto ha sido La Última Frontera, como siempre, todos los martes a las 7 de la tarde. Y si no, las 24 horas del día en Instagram, Spotify, TikTok, TikTok. Twitter, también Twitter. conocido como X. Sí. ¿Qué más nos queda? En nuestras propias redes sociales. @Santisiri. @Emi Garzón. Nos vemos como siempre. Hasta la semana que viene. Bye. Estás subiendo. Sigues subiendo. Oh no. Te acabo de ver mal. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves.
pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, market a la vista y yo sin internet. NFT,